Amados hermanos, abramos nuestras Biblias, por favor, a Primera de Juan 5:14. Es bien importante que todos tengamos una Biblia en nuestras manos, porque sin Biblia no podemos estar aquí, hermanos. Es su palabra la que nos guía, la que nos enseña. Ahí conoceremos su voluntad. Amén. La palabra de Dios dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Amén. Aquí la palabra del Señor dice: esta es la confianza que tiene el pueblo de Dios, los hijos de Dios, que si pedimos alguna cosa, he aquí lo importante, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Hoy, hermanos, el Señor ha puesto en nuestro corazón el hablar de los obstáculos de la oración, lo que estorba a nuestras oraciones. ¿Por qué a veces no recibimos respuesta de parte de Dios a nuestras oraciones? ¿Por qué muchas veces el pueblo se desanima? ¿Por qué muchas veces hay hermanos que ya no están en la iglesia porque perdieron la confianza que tenemos en Él, como dice la palabra? Perdieron esa confianza, perdieron esa fe. Sus oraciones no fueron respondidas, por lo tanto se fueron de la iglesia y ahora se enfriaron, están fríos espiritualmente, están sufriendo en el mundo, porque en el mundo se sufre, hermanos. Allá afuera se sufre y no encuentras paz, no encuentras esperanza, no encuentras amor. Aquí en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, se sufre, sí, pero encontramos paz. Hay un refugio, es Jesucristo. En Él encontramos el amor, la fe, la esperanza. Hay 7 cosas, 7 obstáculos en la oración que muchas de las veces no nos damos cuenta que están en nuestras vidas. Y cuando nosotros nos acercamos a Dios y hacemos oraciones, a veces largas oraciones, pero no hay una respuesta. ¿Por qué será? Yo creo que a todos nos ha pasado que le hemos pedido al Señor alguna cosa y no la hemos recibido. Y a veces nos hemos sentido desanimados. Pero hoy el Señor nos va a hablar acerca de 7 cosas que tal vez no nos damos cuenta que es un obstáculo, es un estorbo para que nuestras oraciones lleguen al trono de la gracia. Nuestras oraciones tienen un estorbo, un obstáculo, es algo que te estorba, algo que no te deja pasar. Ese es un obstáculo, por lo tanto hoy vamos a ver 7 obstáculos, estorbos que no permiten que las oraciones lleguen a Dios. La primera, vamos a Hebreos 11, 6. Amén. La palabra de Dios dice, Hebreos 11, 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay
y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Ahí podemos ver, cuando nosotros nos acercamos a Dios en oración, empezamos a hablar con Dios, empezamos a pedirle, pero en medio de nuestra oración entra la duda, entra la incredulidad. Empezamos a pensar de que Dios no nos va a responder o que Dios no nos está escuchando, y eso es pecado. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es importante que cuando nosotros nos acerquemos al trono de la gracia, nos acerquemos confiadamente, creyendo que Dios nos está escuchando, que Dios va a responder tu oración y mi oración. Amén. Entonces podemos ver que uno de los obstáculos para que tu oración no sea contestada es que tú dudes. Cuando tú y yo nos acerquemos a la presencia de Dios, amado hermano, tú debes de tener esa certeza. Dice que la fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Por lo tanto, tú debes de tener la certeza y la convicción de recibir lo que esperas de Dios, porque te estás acercando a Él. Dice que todo lo que pidieres en su nombre, Él nos dará, pero en su nombre, conforme a su voluntad. No podemos estar pidiendo lo que no está conforme a su voluntad. Pero ahorita en estos 7 puntos, 7 obstáculos de la oración, nos vamos a dar cuenta qué es lo que no es la voluntad de Dios. En una palabra podríamos decirlo: el pecado. El pecado es el obstáculo en nuestras oraciones. Nuestras oraciones no van a llegar pero ni al techo. No van a ser elevadas a la presencia de Dios cuando en nuestra vida estamos ocultando pecado. Así podemos estar de rodillas un día entero haciendo oración, pero si tú no te quieres arrepentir de un pecado oculto que tienes en tu vida, tus oraciones no van a ser respondidas. Y vamos a ver a través de la palabra de Dios. Podemos ver que el primer obstáculo es la duda. Amén. Ahora vamos a ver segundo obstáculo. El segundo obstáculo es apartar el oído a la voz de Dios, el no escuchar la palabra de Dios, el que cuando el predicador está hablando y tú estás ignorando a la palabra de Dios, eso es pecado. Cuando tú estás platicando y distrayendo al hermano de al lado, estás pecando, porque la sangre de ese hermano que se está perdiendo el mensaje de Dios va a caer sobre ti, porque le estás quitando, le estás robando la bendición a ese hermano. Por lo tanto, dice el Señor, recordemos en la prédica que a donde el Señor nos decía en Eclesiastés, que cuando vengas a la casa de Dios, guarda tu pie, dice que te acerques primeramente más para oír que para venir a prometer y a prometer, a hacer promesas que no vas a cumplir. Dice que cuando vengamos a la casa de Dios, que en vez de traer sacrificios de los necios, mejor vengamos a escuchar la voz de Dios, porque en la palabra de Dios habrá bendición para tu vida y para mi vida. Eso es, hermano. Por lo tanto, vamos a ver el segundo obstáculo, es apartar el oído de su palabra. Proverbios 28:9. La palabra de Dios dice: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Ese es el segundo obstáculo, el segundo estorbo
en nuestras oraciones. Cuando tú apartas tu oído a la voz de Dios, porque Dios te va a hablar a través de un hermano, a través de una hermana que te va a exhortar, te va a aconsejar, pero tú echas de menos el consejo o la palabra, la exhortación, echas de menos, dices, ay, ¿qué importa? Así como tú echaste de menos esa voz de Dios a través del hermano, a través del pastor, a través de la enseñanza, así mismo dice este proverbio: el que aparta su oído para no oír la ley es la palabra, su oración también es abominable. Esta es una gran verdad, amados hermanos, esto está en su palabra. Esto está en su palabra. Cuando un pueblo es rebelde y desobediente y se niega a escuchar la voz de Dios, cuando él viene a Dios, también Dios no lo estará escuchando. Vamos a ver que esto también lo dice la palabra de Dios en Zacarías 7:8. Todos lo tenemos, digan amén. La palabra de Dios dice en Zacarías 7:8: y vino palabra de Jehová a Zacarías, diciendo: así habló Jehová de los ejércitos, diciendo: juzgad conforme a la verdad, y haced misericordia y piedad, cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Pero no quisieron escuchar. No quisieron escuchar, dice. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley, ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos. Aquí podemos ver cómo cuando un pueblo estaba en desobediencia, el pueblo de Dios, el pueblo judío, el pueblo de Israel estaba en desobediencia, podemos ver cómo cuando Dios les decía y les hablaba y los exhortaba a través de los profetas, y el pueblo dice que escondía su oído, daba la espalda a Dios, lo pasaba por alto, decía, pues no me importa. Pero cuando el pueblo venía y estaba pasando por una gran necesidad, venía a Jehová, venía a la presencia de Dios. ¿Qué acaso no es eso lo que pasa hoy en día? Cuando Dios nos está hablando y Dios nos está animando y nos está exhortando con amor, nos llama, y nosotros todavía endurecemos nuestro corazón, lo ponemos como una piedra, no queremos arrepentirnos, no queremos pedir perdón. Seguimos en contienda con el hermano. No queremos arrancar de raíz la falta de perdón, el odio, el resentimiento. Hay amargura en nuestro corazón. Entonces, ¿qué pasa si el hermano, el predicador, el pastor nos dice, hermano, ya perdónense, ya no estén peleando? Eso no es de hermanos, eso no es de Dios. La división, la contienda, la pelea viene del enemigo. Y la voluntad del enemigo hacen cuando pelean, cuando se dividen, cuando se aborrecen. Pero nosotros tapamos el oído para no escuchar. Seguimos en nuestro orgullo, seguimos con esa prepotencia, con esa vanidad, con esa vanagloria, con ese egocentrismo. No queremos ser humildes como Jesús, nuestro Señor. Queremos ser nosotros los mejores. No queremos pedir perdón. Y eso es pecado. Pero cuando tú ya estás en problemas, ya estás enfermo, ya estás por necesidad, ya estás sufriendo, corres a Jehová, corres a nuestro Dios Todopoderoso y te doblas y le pides, Señor, necesito mi sanidad, estoy enfermo.
¿Y qué hay cuando Él te estuvo hablando? Amado hermano, tú llenaste tu corazón. Tú lo enfermaste, tú te enfermaste porque no oíste la voz de Dios. Por lo tanto, el Señor tampoco escucha tus oraciones. Y vamos a ver en los siguientes obstáculos, vamos a darnos cuenta que ciertamente el Señor no escucha las oraciones de aquellos que no quieren oír, no quieren entender, no quieren ser humildes, no quieren morir a ese viejo hombre, quieren seguir siendo queremos seguir siendo esos hombres soberbios. No queremos no queremos aprender de Jesús, que dice aprender de mí, que soy humilde de corazón, que soy manso. Vamos a ver el tercer obstáculo. Primer obstáculo, la duda, la incredulidad, la falta de fe. Segundo obstáculo, el apartar el oído de la voz de Dios, de la voz del Espíritu Santo. Tercer obstáculo, falta de perdón. Marcos 11:25. Aquí nuestro Señor Jesucristo, hablando sus palabras, dice: y cuando estéis orando, perdonad si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Oh, Padre Santo, ayúdanos a perdonar, Padre bendito. Amados hermanos, aquí podemos ver bien clarita la palabra de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Dice que cuando nosotros nos acerquemos a orar, primeramente examínate. No pierdas tu tiempo orando y orando y orando y orando, si en tu corazón tú no quieres perdonar. Mejor arrepiéntete y pídele perdón a Dios y pídele perdón al hermano con quien tienes algún problema. Y entonces, dice el Señor, nuestro Padre que está en los cielos también les perdonará vuestros pecados. Pero si ustedes no perdonan, amados hermanos, ahí está muy clara la palabra de Dios. No esperes perdón. Dios no es hombre para que mienta, no es hijo de hombre para que se arrepienta de lo que ha dicho. Una iglesia en el cuerpo de Cristo no puede haber odio, porque el que odia a su hermano y no puede perdonarlo, dice la palabra de Dios, que se convierte en un homicida. Y ningún homicida tiene parte en el reino de los cielos. Tu alma, mi alma están en juego cuando nosotros no aprendemos a oír la voz de Dios a través de su Espíritu Santo. Hoy el Espíritu Santo nos está hablando. Hoy el Padre nos está hablando, amado hermano, por favor. Basta de traer eso en tu corazón. Tal vez digas, yo no tengo nada. Gloria a Dios. Gloria a Dios porque tú no tengas nada en tu corazón. Pero examinémonos otra vez, y mañana, y pasado, cada día. Pongámonos a cuentas con el Señor y con la iglesia y con los de afuera. Debemos de estar en paz, dice la palabra de Dios. En lo que dependa de vosotros, estad en paz con todo. Si ellos no quieren perdonarte, tú haz lo que te corresponde. Pide perdón y ámalo. Ora por tus enemigos. Dice que oremos hasta por los de allá afuera que nos odian, que nos aborrecen, que nos persiguen, que nos ultrajan. Que los amemos y que hagamos oración por ellos. Pues cuánto más a nosotros, los hermanos, que somos hijos de Dios. Somos hermanos, miembros de un mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Entonces la falta de perdón es un obstáculo en tu oración. Si no perdonas, es mejor ir y ponerte a cuentas. Cuando traes ofrenda, dice la palabra, y te acuerdas que tienes algo contra tu hermano tiene algo contra ti, ve, ponte a cuentas primeramente. Deja tu ofrenda ahí
y luego ven y ofrece tu ofrenda. Tampoco nuestras ofrendas no son aceptables delante de Dios cuando no podemos perdonar. Cuarto obstáculo, el maltrato. Cuarto obstáculo en nuestras oraciones, cuando somos hombres o mujeres maltratadores, que no amamos, que no tenemos amor, herimos a la gente, les decimos palabras hirientes. A los casados maltratan a sus esposas, las esposas a los esposos, les dicen palabras degradantes, las humillan. Y ese es un pecado terrible, un pecado muy grande. Cuando tú estás matando con tus palabras, estás hiriendo con tus palabras al hermano, a la hermana, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. Tus palabras deben de ser con sabiduría, con amor. Que toda palabra que salga de vuestra boca sea para la edificación a los oyentes. No digamos palabras vanas, vacías, palabras llenas de basura, palabras de juzgar y de criticar y de condenar, señalando a los demás. Amado hermano, este es el cuarto obstáculo, el maltrato. Primera de Pedro 3, 7 al 12. Aquí el apóstol Pedro le habla a los maridos, a los que tienen sus esposas. Dice la palabra de Dios: vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida. ¿Para qué dice? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Vean, maridos, los que tienen sus esposas, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dándoles honor, el lugar que les corresponde como mujeres, como esposas, porque ellas son tu carne, ellos son miembros de tu cuerpo, porque ya no son dos sino uno. Y el que aborrece a su esposa, a sí mismo se aborrece. El que no ama a su esposa, no se ama a sí mismo. Por eso a los casados, amados hermanos, aquí el apóstol Pedro le está diciendo que le den el honor a la mujer como a un vaso más frágil. La mujer es frágil y le deben de tratar así como dice la palabra. Y como a coherederas de la gracia de la vida, para que sus oraciones no tengan estorbo. Continúa diciendo el 8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrena su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Amén? Aquí podemos ver entonces que nosotros debemos de ser, en el verso 8 dice, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, sintiendo misericordia por los demás, amigables, ser amigables, tener comunión, amarnos como amigos, como hermanos. Dice, no devolviendo mal por mal. También dice la palabra de Dios, no seas vencido de lo malo, sino vence al mal con el bien. Gloria a Dios. El maltrato es el cuarto obstáculo. El quinto obstáculo es pedir mal. Muchas de las veces nosotros cuando estamos en oración
solamente pensamos en nosotros, en el yo, en mí, y empiezas a pedirle a Dios solamente para mí, para mi deleite, para mis gastos, para mí. Vamos a Santiago 4. Santiago 4, 2 al 3. Santiago 4, 2 al 3. Amén. Amén. La palabra de Dios dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Dice el 3, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Cuando nos acercamos a Dios y venimos en una comunión, en oración con Él, a veces lo que pedimos no está conforme a su voluntad, como leíamos en el primer texto que leímos. Decía que esta es la confianza que tenemos en Él, primera de Juan 5:14. Esta es la confianza que tenemos en Él. Dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, tenemos lo que hayamos pedido. Pero aquí Santiago está diciendo que cuando nos acercamos a la oración, a pedirle a Dios, pedimos mal. Porque pedimos para nuestros deleites, para nuestros placeres. A veces tal vez pedimos, no sé, pedimos un mejor trabajo, un carro, una casa, que no está mal. Pero si ese es el enfoque de tu oración, sí está mal. Porque lo que nosotros debemos de pedir es algo conforme a su voluntad. ¿Cuál sería su voluntad? ¿Pedirle qué? Pedirle sabiduría, pedirle temor, pedirle fe, pedir ser lleno de su espíritu, tener conocimiento de su palabra, que su presencia vaya contigo en todo tiempo, pedir por las almas, pedir por los hermanos, pedir por los reyes, dice su palabra, pedir por todos los santos, por toda la iglesia. Esa es la voluntad de Dios. Pero nosotros pedimos, no buscamos el reino de Dios y su justicia, buscamos la añadidura. Y la añadidura no se debe de buscar primeramente. Dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas Dios las añadirá a tu vida. Vendrán como consecuencia de tú buscar el reino de Dios y su justicia. Amén. Entonces podemos entender lo que dice Santiago, que a veces no recibimos porque estamos pidiendo mal. No estamos pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Amén. Ese es el segundo obstáculo. El quinto obstáculo. Vamos a ver el sexto obstáculo. Vamos a Mateo 6:5. Mateo 6:5. Sabemos que ahí es cuando nuestro Señor Jesucristo enseña la oración conocida como la oración del Padre Nuestro, donde le enseña a los discípulos a orar. Aquí vemos, dice Mateo 6:5 al 6. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie, en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta. Cierra la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Veamos lo que dice el 7. Y orando, no uses vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Ahí podemos ver que otro obstáculo dice que piensan que por la palabrería y por las vanas repeticiones, como cantado, dice que ellos piensan que van a ser escuchados. Que no seamos así. No estemos usando vanas repeticiones todo el tiempo, que ya no lo sabemos de memoria, lo que le vamos a hablar al Señor, como hace una religión, la religión católica, ¿no? Que reza. Rezar es repetir y repetir. Pero nosotros oramos
Y la oración nace de nuestro corazón. Siempre tu oración debe ser diferente, porque cada día es diferente. Amén. Entonces, no uses vanas repeticiones cuando estés orando. También dice que no seamos como los hipócritas, que queremos que la gente nos vea que oramos y en pie andamos haciendo largas oraciones, cuando nuestra oración debe de ser en nuestro aposento, en nuestro cuarto cerrado, a solas con el Padre, y el Padre que te ve ahí en lo secreto te recompensará en público. Amén. Entonces, entendiendo el sexto obstáculo es hacer vanas repeticiones, como los gentiles. La palabra gentiles significa idólatras. ¿Acaso no la Iglesia Católica son idólatras y repiten tanto? ¿Verdad? Bueno, no seamos así. Vámonos al último, y es el 7. El no ponerse a cuenta con Dios. Este es el más importante, amados hermanos. Este es el más importante, y es aquí donde el Señor hoy te quiere hablar a ti y a mí. El no ponerse a cuentas con Dios a tiempo. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuentas. Vámonos a 2 de Crónicas 7:14. ¿Ya lo tienen? Todos deben de tenerlo. El Señor nos está hablando a mi corazón, a mi vida también. Dice 2 de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Amén. Aquí el Señor nos está diciendo una cosa. Si Dios hoy te habló a ti, si Dios hoy me habló a mí, Él dice, no estás perdido, aquí estoy yo. Quiero hacer misericordia contigo. Si tienes algún pecado o hay un obstáculo que no te permite crecer, que no te permite avanzar, que tal vez siempre estás con eso en tu corazón, el Señor dice, humíllate, ora, busca mi rostro, y entonces dice, yo iré desde los cielos, y yo perdonaré tus pecados, y sanaré tu tierra. Humíllate, busca mi rostro. Entonces dice, yo iré desde los cielos, tu oración, perdonaré tus pecados y sanaré tu tierra. En el Salmo 51 David le decía al Señor que un corazón contrito y humillado no despreciarás, oh Dios. Un corazón contrito y humillado no despreciarás, oh Dios. David pecó, David falló grandemente, pero David se humilló, ayunó, oró, volvió el rostro a Dios y dijo, Señor, perdóname, ten misericordia de mí, perdóname. Entonces el Señor volvió el rostro a él, perdonó sus pecados y le sanó su tierra. Asimismo hoy el Señor te dice a ti y a mí que si tus pecados fueren como la grana, como nieve serán emblanquecidos. Vamos a Isaías 1:15. Busquen todos, por favor, hermanos. Comprueben que lo que se está hablando es la palabra. Todos busquen en sus Biblias. La Biblia es la palabra de Dios. Él te está hablando, Él me está hablando. Acuérdense que el segundo obstáculo es apartar el oído de su palabra, el apartar nuestro oído de la voz del Espíritu Santo. Por eso es importante que abras tu Biblia y veas
lo que se está leyendo. Isaías 1, 15 al 18. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliques la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Vean lo que dice el Señor. Si hay pecado, vean lo que dice el 16. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacerlo malo, dejad de hacerlo malo. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, rectitud al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Él nunca nos deja en el hoyo. Él nunca nos deja perdidos. Él nunca nos deja ahí. Él nos enseña a través de la palabra. Él nos habla y nos dice, estás en esto, estás en este pecado. Pero Él no dice, ya eres condenado, sino que te da una salida siempre. Dice el Señor en el 18, venid a mí, estemos a cuentas. Ponte a cuentas con el Señor. Pongámonos a cuentas. Dice que nuestros pecados que están estorbando nuestras oraciones serán removidos por el poder de Dios, porque Él nos perdonará y sanará nuestra tierra. Por lo tanto, así dice el Señor, que si hay pecado en ti, hay pecado en mí, hay obstáculos en nuestras oraciones, Él está dispuesto a perdonarnos y que tú vengas y te pongas a cuentas con Él. Finalizamos con Hebreos 4:13. Hebreos 4:13 al 16. Amén. La palabra de Dios dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Amado hermano, Dios es bueno. Dios tiene misericordia. Yo no sé a quién el Señor hoy le habló. Yo no sé por qué el Señor puso esta palabra. Pero estas palabras no son vacías. Estas palabras son vida y son medicina al cuerpo. Y para el que las haya y las escucha y las pone por obra, son vida eterna, son salvación, son poder. Pero aquí la palabra de Dios nos dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia y que tenemos a un sumo sacerdote, Jesucristo, el Hijo de Dios,
el cual se entregó por nosotros, por nuestros pecados, y Él intercede por nosotros ante el Padre. Amados hermanos, no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén, amado hermano. Hoy el Señor nos está hablando. Quita esos obstáculos. Quita ese obstáculo que te está obstruyendo, que no permite que tus oraciones sean respondidas. Quítalo en el nombre poderoso de Jesucristo. Hay poder en Jesucristo. El enemigo no vino sino para hurtar, matar y destruir. Pero Jesucristo dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No permitas, hermano, no permitas que el enemigo cierre tu entendimiento. Tu mente le pertenece a Cristo. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Nada ni nadie puede contra ti. Si tú te sometes a Dios y te humillas en su presencia, estarás bajo las alas del Altísimo, y el poder de Dios te cubrirá a ti y a tu familia. Santo, 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 perdónanos. Nos volvemos a ti, nos volvemos a tu presencia. Nos convertimos de nuestros malos caminos. Perdónanos, Padre. Si alguno dijere: yo no he pecado, yo no tengo pecado, el tal es mentiroso. Porque todos hemos pecado y todos hemos fallado delante de Dios. Hoy el Señor te dice: yo te amo, hijo mío. Yo te amo, hijo mío. Vuelve tus ojos a mí. No pierdas la fe. No voltees a ver los problemas. No voltees a ver las críticas. No quites tu mirada de mí. El apóstol, cuando caminaba sobre las aguas, los problemas, la tormenta, lo hizo perder su fe. Así te dice hoy el Señor: pon tu mirada en mí y no voltees a ver los problemas. Déjalos, deja las críticas, que yo estoy contigo. Yo te levantaré a ti y a tu familia, pero confía en mí, vuélvete a mí, humíllate en mi presencia, deja ya la arrogancia, deja ya la soberbia. Padre Santo, gracias, gracias, Padre bendito. Bendito Padre, yo te pido en el nombre poderoso de Jesús y por el poder de tu Espíritu Santo, que hoy hagas libre a aquella persona que hoy tiene en su corazón esa falta de perdón, ese resentimiento, esa amargura. Padre Santo, yo te pido por él, por ella. Son mis hermanos, tú no quieres que nadie se pierda. Padre, en tus manos nos ponemos hoy. Gracias, Padre Santo. Bendito sea tu nombre, aleluya, aleluya, aleluya. Sigue adorando al Señor.